Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, hermana. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios. Estamos en capítulo 2 y bueno, estamos compartiendo versículo 12, ¿verdad? Fue el que estuvimos. Me gustaría todavía decir un poquito, ¿verdad? Porque dice, déjense lo leo de nuevo, dice, recordad que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, pero entonces vemos cómo Dios llama a Abraham, ¿sí? Ahí en la Torre de Babel, o sea, ya el hombre tocó fondo y ahí Dios, o sea, llama a Abraham y decide tener un principio nuevo, un comienzo nuevo, una nación, ¿verdad? Y entonces esa nación es la nación de Israel. Pero luego después, o sea, Abraham, o sea, Dios le hace una promesa, que en su descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra. Fíjese nomás, qué importante. Entonces, nosotros decimos, fíjese, en Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 3, perdón. En el verso 8, fíjese, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a nosotros. Fíjese lo que dice nada más, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra, como quiera ponerle, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones. O podemos decir, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjese, esa fue la predicación del evangelio de Dios a Abraham. ¿Lo puede creer? Ay, hermano Adolfo, pues qué, pero el evangelio no es nada más el Nuevo Testamento con Jesús. Sí, pero también es toda la Biblia. Toda la Biblia es el evangelio de Dios. Toda la Biblia es el buen hablar de Dios. Toda la Biblia, ¿me entiende? Es el evangelio de Dios. Entonces, es importante. A veces le digo que, pues a veces tenemos ciertos conceptos que luego a veces son un poquito, a veces difíciles, ¿ve? Pero es lo que le digo. O sea, vamos a decir, Dios le predicó el evangelio a Abraham. Fíjese, cuando Abraham creyó, Dios se lo contó por justicia. ¿Qué hizo Dios? O sea, Dios le sacó fuera, le mostró todas las estrellas del cielo. Nomás consideren un lugar donde no hay luz, ¿me entiende? Que está a campo abierto y todo. Hermano, millones y millones y millones de estrellas. Ve, pues digo, se calcula que la Vía Láctea creo que tiene 100,000 millones de estrellas. Así, a grosso modo. 100,000 millones de estrellas, ¿ve? Y luego, pues digo, eso nada más es la Vía Láctea. Digo, hay muchas galaxias también. Entonces, ok, ¿qué quiero decir? Que nosotros somos esa descendencia celestial. ¿Ve? Es lo que realmente Abraham hizo. O sea, Dios le bendijo a Abraham. ¿De qué manera le bendijo? Pues entonces sacándole, mostrándole todas las estrellas del cielo y le dijo, ¿crees, Abraham? ¿Crees? Así va a ser tu descendencia, como las estrellas del cielo. O sea, nosotros somos la descendencia celestial, ¿sí? Porque también hay una descendencia terrenal, porque también Dios le dice a Abraham, si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia.
Entonces la arena del mar se refiere a la descendencia terrenal de Abraham. ¿Quién es la descendencia terrenal de Abraham? Pues Ismael. Y si usted quiere decir también a Madián, porque luego después tuvo otra mujer después de que murió Saraí, ¿me entiende? Y entonces se casó con Cetura y tuvo varios hijos ahí con Cetura, ¿ve? Pero uno de ellos, el más mentado, es Madián. Entonces, digo yo, la descendencia terrenal se refiere, ¿ve? Tanto a ismaelitas como madianitas, ¿ve? Entonces, ok, Dios le predicó el evangelio a Abraham y luego de ahí, pues realmente nosotros somos la descendencia celestial que Dios le prometió a Abraham. Entonces, en ese sentido, pues ya no estamos ajenos a los pactos de la promesa, ¿no? Porque esa es una promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! O sea, es increíble, pero de todos modos, o sea, la realidad de esa descendencia está en Gálatas 3:14, hermanos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles. ¿Ve? Entonces ahí en 3:14, haga de cuenta que ahí es donde está el cumplimiento. En esa simiente que es Cristo, ahí todos nosotros llegamos a ser la bendición que Dios le prometió a Abraham, o la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dicho de otra manera, esa promesa, ¿me entiende?, es la hijificación. Dios realmente ha establecido a su Hijo Jesús como el prototipo, como el modelo, como el patrón a seguir, ¿me entiende? Y ese es realmente lo que Dios ha hecho. Nos ha predestinado para filiación. Eso dice Efesios 1:5, predestinándonos para filiación. Digo, a veces, pues yo digo, es a veces preocupante, ¿me entiende? Porque muchos escritores de la Biblia, ¿me entiende?, traducen esa palabra, o sea, como para ser adoptados hijos suyos, ¿ve? Por ejemplo, en Efesios 1:5 se muestra esa palabra. Pero la palabra griega es huiotesia, hijo en posición. Lógicamente que sí, si nosotros separamos, mire, en Romanos 8:14, Romanos 8:15 y Romanos 8:16 están tres palabras para la palabra hijo de Dios. Fíjese, en el griego. La primera palabra en Romanos 8:14 es la palabra juíos, ¿ve? En 8:15 está la palabra huiotesia. Y en 8:16 está la palabra tecnón de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirle? Si nosotros lo ponemos ordenadamente, mire, un tecnón de Dios es uno recién nacido, uno que ha recibido a Cristo, o sea, recientemente, un hijo de Dios recién nacido. La palabra juíos es para un hijo de Dios en edad de crecimiento. Y la palabra huiotesia es aplicada a un hijo de Dios en madurez. ¿Sí? Entonces, pero claro que si usted separa la palabra esa huiotesia, aparte de esos otros dos vocablos, pues lógicamente, ¿me entiende? Pues un hijo en posición, pues ¿cómo lo va a traducir? Pues un hijo adoptado. Yo digo, tienen razón si usted los separa, ¿ve? Pero si usted tiene los tres términos así, uno detrás de otro, pues entonces no hay razón para interpretarlo de esa manera, ¿ve? No es un hijo, o sea, en posición, es un hijo maduro, ¿ve? En Efesios 4:13, fíjese, dice, déjese lo leo nomás para que usted lo vea. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios,
a un hombre de plena madurez, a la medida, fíjese, escuche, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, un hombre de plena madurez. Un hombre de plena madurez, podríamos decir en nuestros términos humanos, ¿me entiende? Es un hombre, vamos a decirlo así, si nosotros obtenemos la ciudadanía, ¿ve? Y ya obtenemos, vamos a decir, ciertos derechos a los 18 años. Entonces, haga de cuenta que en ese momento somos hijos maduros. Entonces, es lo mismo. O sea, las 3 etapas por las que pasamos, número 1, es ser hijos recién nacidos. Luego, la palabra griega es tecnón, ¿ve? Hijos recién nacidos. Luego la siguiente palabra es juíos, que quiere decir hijos en crecimiento. O podríamos decir teenagers o jovencitos, como usted quiera decir. Y la tercera palabra es hijos maduros. Entonces, hijos en plena madurez. Eso es lo que queremos decir, hermanos. Entonces, no podemos separar esas 3 etapas. Si lo decimos de otra manera, mire, Dios primeramente, o sea, quiere regenerarnos en nuestro espíritu. Esa sería la primera etapa. Número 2, quiere transformarnos en nuestra alma. Y número 3, quiere redimirnos en nuestro cuerpo. Si lo decimos de otra manera, ¿ve? O sea, son los 3 aspectos que completan la salvación que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, pues no somos hijos adoptados de ninguna manera, ¿ve? Somos hijos legítimos. Déjeme, le digo otro versículo más, mire, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice lo siguiente. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Escuche el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Escuche, hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? O sea, lo que el Señor quiere decir, que no somos hijos adoptados. O sea, ni somos hijos nacidos de carne ni de sangre. Digo, si lo decimos de otra manera, no somos hijos nacidos ni de papá ni de mamá, ¿ve? Ni de deseo de un hombre carnal, no. O sea, somos nacidos de Dios. Y Él nos da la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Ve? También es muy diferente a ser criaturas de Dios. Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Esa palabra creó Dios, ¿me entiende? Implica que toda la creación son criaturas de Dios. Nosotros no somos criaturas de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Entonces digo, lo quiero decir para que no haya duda y para que todo quede realmente, pues bien, digo, estoy tratando de que quede bien entendido, ¿verdad? Pero entonces digo, aquí Pablo dice que recordemos, ¿verdad?, que estábamos separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Fíjese, a los pactos de la promesa. Me gusta como lo dice, ¿eh? Porque Dios le hizo la promesa. Fíjese, ¿ve? Y luego ¿sabe qué hizo Dios? O sea, varios animales, o sea, eran partidos por la mitad, ¿ve? Y eso realmente es un pacto, o es el nuevo pacto, o es el antiguo pacto, ¿ve? Entonces, eso es una realidad que Dios para como quien dice, reafirmar, o afirmar, o corroborar eso, ¿me explico? A veces se traduce por juramento, ¿me entiende? Pero en realidad, o sea, Dios justificó a Abraham y luego inmediatamente hizo un pacto. ¿Para qué? Para decirle, mira, Abraham, lo que te estoy diciendo es lo más serio que puede ser. Hizo un pacto y luego entonces a ese pacto, ¿me entiende? O sea,
es lo que nosotros conocemos hoy como el nuevo pacto, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. En ese sentido, me explico, esa es la manera en cómo Dios quería ratificar la promesa que le hizo a Abraham. En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Amén.